En términos de, digamos, de la vida de nosotros, en un espacio determinado, tenemos dos tipos de afectaciones. Unas que son producto de la naturaleza. Sí, entonces la naturaleza tiene una forma de afectar el terreno donde uno vive. Por ejemplo, si hay algún terremoto o cualquier cosa, entonces hay una afectación del terreno. ¿Sí? Y las otras afectaciones son las que hacemos nosotros como personas, como seres humanos. También afectamos el terreno. Esa afectación que hacemos nosotros como seres humanos es la que nos compete a todos nosotros. ¿Sí? Esas afectaciones. Las otras afectaciones, ¿qué hacemos? Con el conocimiento que va adquiriendo la sociedad, la humanidad, entonces va viendo cómo hace para mitigar el efecto que pueda tener una situación de la naturaleza. Entonces, si yo sé que hay una condición de mucho riesgo por deslizamiento de tierras, entonces la ingeniería ya ha hecho estudios para ver cómo amarra la tierra y no se hacen deslizamientos, para colocar un ejemplo. ¿Listo? Esto para decirles que el interés se deposita fundamentalmente en las decisiones que tomamos nosotros como seres humanos. Y esas decisiones que tomamos como nosotros como seres humanos, las tomamos de un escenario que hay construido en este país, que nos han vendido a todos, donde nos dicen que todos somos iguales. Es decir, que aquí no hay nadie que por sangre azul pueda mandar. Nadie que por alguna condición especial pueda decidir qué hacer en este terreno. No hay ninguna otra consideración en términos sobrenaturales que diga por qué alguien tiene el derecho de determinar qué se hace en un territorio. Entonces, si nadie tiene ese derecho, ¿cómo lo consiguen? ¿Cómo se logra acceder a tener ese poder? Entonces se supone que a nosotros nos han dicho que como todos somos iguales, todos podemos participar en la construcción, en el acceso, en el control de ese poder, para que ese poder como tal pueda garantizar la vida de todos nosotros, el poder político. Sí, en este caso podemos hablar de la alcaldía. Entonces ustedes pueden participar. Y el primer llamado que le dicen a uno es, usted, como todos somos iguales, entonces usted puede elegir y usted también puede proponerse para que lo elijan. Y usted puede elegir y también puede ser elegido. Y el que salga elegido se supone que va con un mandato de una comunidad. Es decir, el que salga elegido va a representar a esa comunidad. Y con ese mandato se supone que orientaría las actividades de la ciudad en función de garantizar lo que todos buscamos cuando nos juntamos para poder vivir. Todos buscamos es poder vivir con una mejor calidad de vida. Todos nos juntamos buscando como una especie de vida tranquila, ¿no es cierto? De vivir de manera cómoda, de manera fresca. Sí, ese es el propósito. Por eso ustedes nunca escuchan en campaña que el alcalde diga que él está haciendo campaña para que ustedes voten por él porque él se va a robar la administración. Él nunca va a decir eso. O que él va a administrar el municipio para comprar una finca para él y mandar a sus hijos a viajar al exterior. Él no va a decir eso. Él siempre va a decir es que va a garantizar la educación, la salud, la vivienda, etcétera, es decir, todo lo que se supone que va a hacer un mandatario. Esto para decirles que cualquier decisión que se tome, en relación con lo que tú preguntabas, cualquier decisión que se tome en este país son decisiones que obedecen fundamentalmente a intereses. Y esos intereses son los que nosotros en últimas decidimos cuando se convoca a que uno elija los mandatarios. Entonces uno elige qué tipo de mandatario, qué tipo de interés representa el mandatario que yo estoy eligiendo. ¿El interés nuestro o el interés del sector? ¿Sí? Entonces lo que se impone es un interés, una decisión política que la hacen ¿quiénes? Unas personas, unos ciudadanos. ¿Con base en qué? Con una fuerza que tienen. Entonces, como es con base en una fuerza que tienen que le dio un voto y toman la decisión del poder, pero están diciendo que nosotros todos somos iguales y que nosotros simplemente elegimos representantes, ¿qué están diciendo nosotros por la vía contraria? Que si nosotros nos quedamos quietos, hacen y deshacen con nosotros. Vía distinta, lo dice la misma Constitución. Aquí hay que garantizar que todos nosotros nos preocupemos por lo que sucede en nuestro propio entorno.
Pero además, ¿qué nos dice la Constitución? Que nosotros tenemos derecho a expresar lo que nosotros pensamos, de manera pública además. Que tenemos derecho a asociarnos con otros. Que tenemos derecho a manifestarnos de manera pública. ¿Qué nos está invitando? La misma norma constitucional. Primero, que nos toca asumir la responsabilidad de nuestro propio entorno, de nuestra propia vida. Que esa responsabilidad no solamente está en el momento presente, sino que es una responsabilidad que está pensando para vivir el momento presente, pero para garantizar que vivan en el futuro nuestros herederos. Que esa Constitución está diciendo es, en esa manera que ustedes piensen su situación, organícense. Pero además está diciendo, no es simplemente es, usted piensa que aquí va a pasar alguna cosa y se organizan los ciudadanos y no, manifiéstese, movilícese. Si no hay una manifestación, si no hay movilización, hacen y deshacen como quieran ellos. Entonces aquí hay varias cosas que podemos mirar como ejemplo, simplemente a manera de ejemplo. Imagino voy a traer un ejemplo que a poco ustedes los conocen más fácil porque han dado más opinión. Petro, el alcalde de Bogotá, toma una decisión y construye una empresa pública de basuras. Termina haciéndole competencia a los privados, que son los que se tomaron en últimas una empresa que era de todos nosotros, en Silva. La liquidaron y ¿quiénes hacen el negocio de la basura? Por los privados. Petro montó una estructura. ¿Qué hizo el procurador? Lo destituyó. El procurador lo destituyó. ¿Por qué volvió Petro a la alcaldía? ¿Por qué volvió? Por la medida cautelar que van a ver de la OEA. ¿Ah? Por la medida cautelar. Porque durante el momento en que lo sacan de la alcaldía, lo que hizo la gente fue un campamento de carácter permanente en la Plaza de Bolívar. Porque con esa gente movilizada presentaron distintas tutelas. Tutelas a nivel nacional y a nivel internacional. Y entonces empezaron a generar los fallos que obligaron a tener que retornarlo a la alcaldía. Pero si no hay una fuerza popular, si no hay una fuerza en la calle, lo sacan. Si no está el pueblito en la calle respaldando una decisión, lo sacan. ¿Sí me va a contestar? ¿Sí? Cuando ustedes escuchan las manifestaciones y las protestas de los indígenas, peleando ¿por qué? Por su territorio, por la defensa de su lengua, por sus derechos como tal. Ya te doy la palabra. Se organizan, hacen unas propuestas, pero además manifiestan públicamente qué es lo que quieren y confrontan entonces a quién, al poder. ¿Qué hacen? Ahí, cuando se refiere a manifestaciones públicas, yo veo que no estamos acostumbrados a apoyarnos los unos a los otros. Cada quien hace sus propias manifestaciones. Y todos como comunidad, como pueblo general, veríamos y apoyamos a los demás. Pero lo que nosotros que salen los profesores, un día a protestar, pero nadie nos apoya, salen los de ENCARI a protestar, nadie nos apoya, salen los indígenas, pero salen solo los indígenas, nadie más nos apoya. No hay una unificación, no hay una unión. Entonces, no, a veces dicen, sí, arreglan como por calmarnos y por detrás están otra vez metiendo la puñalada, porque es así. Pero bueno, mientras desarrollamos, digamos, las condiciones mayores, yo quiero expresarles aquí formas de participación donde la gente ha ganado. ¿Sí? Aquí se hay una licencia para hacer una explotación en el páramo de Santurbán. ¿Sí? ¿Qué hizo la gente? Defender eso como una fuente hacia el futuro que garantizara agua. Por no había que protegerla. Y la gente se atravesó al negocio y no lo pudieron hacer. ¿Sí me van a entender? Sí, entonces, yo lo que estoy tratando de decirles es que aquí hay mecanismos que son legales, que son constitucionales, que nos dan a nosotros una facultad, un poder como ciudadanos. Esos mecanismos pasan. Uno, por la participación directa nuestra. Dos, por mediar a través de la justicia. Derechos de petición, acciones de tutela, bueno, distintos procedimientos que yo puedo hacer a través de la justicia. ¿Sí? El motor, la forma como eso tiene un inicio,
esencialmente, principalmente, está en que nosotros tengamos la posibilidad de generar este tipo de conversaciones, por ejemplo. ¿Sí? Y que ojalá este tipo de conversaciones las pudiéramos generar de manera mucho más cotidiana. Y no simplemente cuando ya tenemos una decisión tomada y viene como la presión por la decisión tomada. ¿Sí? Que nosotros pudiéramos tener una vida de comunidad. De comunidad. Creo que hay veces se nos embolata a nosotros por distintas circunstancias. Entonces uno llega a la casa mamado, no quiere salir, ni siquiera sabe quién es el vecino, bueno, un poco de cosas que va pasando hoy en la sociedad. Y perdemos nuestra condición de vida en comunidad. Mientras tanto los otros toman decisiones. Esto para decirles que aquí no hay ningún poder sobrenatural que esté decidiendo el futuro de ustedes. El futuro de ustedes lo está decidiendo unos hombres de carne y hueso, que hoy tienen una representación. Llámense alcaldes, llámense concejales, bueno, los que plantearon aquí, pero son hombres de carne y hueso, que toman esa decisión y si nosotros nos quedamos callados, simplemente nos pasa por encima. Si nosotros hacemos alguna actividad, entonces hay un freno que toca colocarse en ese terreno. Esto para manifestarles a ustedes que así como las cosas se hacen en términos de la política y de lo que hacen los seres humanos, así mismo se deshacen. Una preguntita, es que yo, digamos, por ejemplo, ustedes son de izquierda y si en caso ya, ellos tienen ya ese proyecto de tumbar las casas, de quitarnos las casas, en caso que entre un alcalde de izquierda, ¿qué pasa ahí? ¿Se avala el proyecto o qué pasa? Entonces mire, por ahora estoy diciendo que las cosas de los seres humanos se deshacen de la misma forma en que se hacen. Si yo presento un acuerdo que se llama POT, donde señalo una forma del desarrollo de la ciudad, si cambia la correlación de fuerzas y cambia la administración, pues me tocaría hacer otro acuerdo modificando eso. ¿Sí me acuerdan ustedes? Yo puedo hacer otro acuerdo modificando eso. Entonces ya cambia la correlación de fuerzas, ya le doy un sentido distinto a eso que estaba planificado. Entonces, yo digo ¿qué tanta fuerza nos estamos construyendo nosotros para poder cambiar las decisiones que hay tomadas allá en la administración municipal? ¿Qué tanto estamos construyendo nosotros como ciudadanía? ¿Qué tanto nos preocupamos nosotros por lo político, por lo público, que nos afecta a nosotros? Así digamos, a mí no me interesa para nada la política, pero es que una decisión que se tome allá política, se viene y se la atravesó a usted. A mí me gustaría que le digan a los compañeros que estamos aquí cuál es el alcalde de izquierda, porque hay muchas personas que no saben cuál es el que está. Ahí vamos hacia allá. ¿Listo? Entonces mire, en términos de terminar la cosa aquí como la idea, digamos, de lo que estamos planteando aquí. Si yo hago un acuerdo con unas decisiones, yo puedo hacer otro acuerdo para tomar las decisiones. Si ustedes han escuchado, hay un acuerdo que fija el impuesto predial. Y cuando hay una situación más o menos complicada, que la gente se niega a pagar el impuesto, lo que usted quiera, entonces ¿qué sabe el alcalde? Propone otro acuerdo donde dice, vamos a dar el papayazo. Entonces rebaja, quiero escuchar, entonces rebaja, pero es a través de otro acuerdo, fíjense. Entonces las cosas de los seres humanos, no del poder divino, no de la naturaleza, de los seres humanos, se hacen como se hacen. ¿Sí me van a entender? Nosotros logramos un acuerdo para un compromiso de un contrato y lo queremos deshacer, pues nosotros mismos nos ponemos de acuerdo y deshacemos el contrato. Esas son las cosas de los hombres. ¿Sí? Individualmente o colectivamente. En el escenario político, igual, lo que hay que hacer es que cambiar la correlación de fuerzas. Ayer o antier escucharon la noticia que revivieron los altos salarios y pensiones de los congresistas. ¿Se escucharon? Ah, bueno. ¿Qué hicieron ellos? Salió una norma de la Corte Constitucional diciendo que eso era una forma irregular de cobrar pensiones. 26 millones de pesos mensuales, algo así es como el valor del sueldo. Ah, bueno. Empezaron a organizar y se demoraron ya de cuánto, 10 años, y ayer o antier anunciaron otros años, diciendo que hay que reconocerles eso, pero no hay que reconocerles todo ese tiempo que les dejaron de pagar. ¿Sí me van a entender? Fíjense, ellos logran deshacer, porque es una sentencia, la logran deshacer a través de otros pronunciamientos judiciales. ¿Sí me van a entender? Es decir, las cosas se hacen y se deshacen entre los seres humanos de la misma forma. ¿De acuerdo con qué? Con una condición
de este país que se llama democrático. Y cuando ustedes salen a votar por un alcalde, ¿por qué votan? No por la cara bonita, no por las gasitas, no porque sea el comandante Papito, ¿no? No, se vota es por un programa. ¿Qué es lo que propone? Y ese programa que ustedes votan es un mandato. Pero si yo no estoy pendiente de eso, entonces no cumple con el mandato. Pero a ustedes como comunidad tienen otro poder, y es que ustedes pueden revocarle el mandato al alcalde, dice la norma. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Pues nos falta más organización. Si no cumple, toca revocar el mandato. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el alcalde o los candidatos? Traer su programa y decir, yo me comprometo con este barrio en estas cosas. Ustedes verán si eso recoge o no recoge los intereses de ustedes. ¿Sí me entienden? Usted ya tiene una idea de lo que está pasando en la administración municipal. Ustedes pueden preguntarse si hay una afectación directa de esa decisión tomada en el POP en términos de la manera y la forma como se va a implementar. ¿Qué propone usted en estos 4 años? ¿Cuál es su propuesta en estos 4 años? Y sobre esa evaluación yo digo, este es el que me conviene o no me conviene. ¿Sí? ¿Vamos hasta allí, claro? ¿Sí? El poder, que hay veces nosotros lo vemos como muy alejado. Es un poder que utilizan, así sea el poderoso más grande en términos económicos que tenga este país. Por mucha plata que tenga, él necesita, para poder realizar su interés, necesita que salga una norma, una ley, si es de a nivel nacional, o una ordenanza en el departamento, o un acuerdo del municipio. Él necesita tener la norma, porque este país se supone que funciona con leyes, con normas. Él la necesita. Como él la necesita, ¿qué hace? Pues sencillamente empieza a comprar las sillas en los cuerpos colegiados. Y entonces pueden ser las diferencias en la campaña. Entonces, si yo tengo un interés como Camacol en el precio de la tierra, en la adquisición de la tierra, yo financio concejales, yo financio alcaldes. ¿Con qué propósito? Que yo le estoy financiando su campaña para que usted, desde el poder, represente mis intereses. ¿Y sobre qué comunidad? Sobre una comunidad en donde la condición política, le han dicho a la gente que la política eso es como feo, que eso no sirve, que eso es otra cosa, y no sé qué. Y entonces como no representa en últimas nada, entonces termina a la gente engañada y votando, de todas maneras votando por alguien que no representa los intereses. ¿Sí? O simplemente vendiéndole el voto a alguien que no está representando los intereses. ¿Por qué sale plata? ¿De dónde sale plata para las campañas? Mire, el salario promedio de un concejal, a un concejal por cada sesión le pagan lo que se gana el alcalde en un día. Ese es el salario de un concejal por sesión. El día que no hay sesión no le pagan. Y solamente pueden sesionar 6 meses en el año. Es decir que cuando sesionan un mes, más o menos el promedio de salario en un mes que sacan los concejales son como 8 o 9 millones de pesos. ¿Sí? Si usted coge eso y lo tiene que dividir por 2, porque tiene que vivir 2 meses, hay un mes que trabaja y otro mes que no trabaja, ¿sí? El mes que no trabaja no le pagan, entonces hay que dividir ese sueldo por 2, es decir, que tiene usted concejales que van a tener un promedio de 4, 5 millones de pesos mensuales, un concejal de Cali. ¿Y usted cree que con esa plata, entrando al consejo, al año, ya está viviendo en Ciudad Jardín? Ya tiene camionetas, burbujas, fincas y todo. ¿Usted cree que con esa plata va a hacer eso? ¿De dónde sale todo eso? La plata de los proyectos. ¿De dónde sale todo eso? ¿De dónde? ¿Cuánto? Un promedio de 5 millones mensuales más o menos da 60 millones al año, ¿cierto? Por 4 años, ¿qué va a hacer? ¿Cuánto se gana? 240 millones al año. ¿Sí? Y es tan perversa la norma que admite y que permite que en una campaña electoral para el Consejo por lo menos de Cali se puedan gastar 500, 600, 1000 millones de pesos. Y entonces, ¿quién invierte ese poco de plata de su propio patrimonio? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para ir a recuperar menos de lo que está invirtiendo? No, porque tiene otros negocios. ¿Qué son otros negocios? Ah, pues que los otros negocios son los que dicen los compañeros que pasa en el centro de Cali. No toda la plata se la roban de la administración. Es que yo con ese poder puedo decir tranquilamente, las zonas de redensificación en la ciudad de Cali, como dice el POP, van a ser las que sean aledañas a las estaciones del MIR.
Dice el POT. El mío es el proyecto que estructura el municipio de Cali. Y las zonas de redensificación van a ser las zonas más cercanas a las estaciones del mío. Y hacen una consideración, que esa zona se vuelve profundamente atractiva para el mercado, porque le reduce los tiempos de desplazamiento a la gente. Si yo vivo al frente de una estación, simplemente tengo que atravesar la calle, tomar el mío, desplazarme, pues tengo que regresar a donde tengo que ir. Cuando regrese igualmente, simplemente me atravieso la calle. Por lo tanto, vivir cerca de una estación del mío, cuando están sacando todos los demás sistemas de transporte y solamente queda el mío, entonces vivir cerca del mío se vuelve ese lugar importante, atractivo, de mayor valor. Por eso dicen, entonces en esa zona se va a decidir la redensificación. Y redensificación significa que cambia por decisión de la administración el índice de construcción. Uno cuando va a construir tiene que ir a pedir permiso. Sí, entonces le dicen, no, allá solamente se puede construir 2 pisos, 3 pisos, 5 pisos, ¿no es cierto? Cuando yo cambio el índice de construcción, yo puedo tranquilamente, ahí se pueden construir 15 pisos, 20 pisos, yo puedo cambiar el índice de construcción. Y lo declaro, sí, de interés general, porque es una zona de desarrollo de la ciudad. Entonces viene aquí y le dice, bueno, aquí como ya se cambió por interés de la ciudad, que está demandando un poco de vivienda, y estamos cerca de una estación del mío, aquí lo que requerimos es que se constituya una construcción en altura. ¿Usted va a construir? No, entonces le toca vender. No, pero le toca vender. ¿Qué más va a hacer? Necesitamos el centro, es lo que han dicho los compañeros. Necesitamos el centro de Cali. ¿Por qué? Porque Cali se está convirtiendo en una ciudad profundamente atractiva para hacer los negocios. ¿Y por qué es atractiva para hacer los negocios? Porque es que aquí ahora nos va a quedar con esa doble calzada por ahí Buenaventura media hora. Sí, pero aquí es lo básico, pues uno en 2 horas está en el puerto. En el principal puerto que tiene este país sobre el Pacífico, que es Buenaventura, con un mercado de 200 millones de consumidores, dicen, por ese Pacífico. Entonces aquí se requiere tener posibilidades de entrar y sacar mercancía. Los comerciantes, los grandes negocios tienen que entrar y sacar mercancía. Entonces Cali tiene que convertirse en una capital, en una metrópoli que permita, que facilite los negocios. Entonces cuando venga el señor que tiene la importación de celulares y llega a Cali, no se va a dormir a la plaza de Caicedo. Tiene que tener un buen hotel, tiene que tener un sector bancario cerca, tiene que tener internet cerquita, tiene que tener todas las condiciones que le faciliten el negocio. Entonces Cali se decide que tiene que ser una ciudad que facilite ese tipo de negocios. ¿En dónde? Ah, Palmasura, Navarro. No, para allá no va nadie a hospedarse. Nadie va a hacer negocios allá, ¿no es cierto? Al distrito de Blanca no va nadie. ¿Para dónde van? Ah, entonces no hay, bueno, entonces aquí Julio Rincón, o si no, va cerquita. Ah, no, pues que está el centro de Cali. Entonces, como estamos en el centro de Cali, ¿y para qué necesitamos eso? Es que, mira, hay una necesidad de Cali del desarrollo, del crecimiento económico. Hay un poco de empresarios que vienen a hacer negocios aquí a Cali. Entonces necesitamos que esa zona le permita a toda la ciudad esa dinámica económica que se está presentando. Por lo tanto, señores, hemos decidido que en el Sucre, San Pascual, el Calvario, hemos decidido que eso va a ser una zona de desarrollo, que va a tener una actividad de carácter mixto, que ahí se va a poder desarrollar comercio, pero además lo dice el mandatario. ¿Qué comercio? De grandes áreas. Entonces no puede montar tienditas. Está comercio de grandes áreas, establecido en el POT. Comercio de grandes áreas. Edificios para oficinas, ¿no es cierto? Y apartamentos. ¿Sí? En construcción de altura. Entonces le dicen a Fernando, como usted es dueño de la tierra, ¿sí? Y esa casita que tiene ya está en ruinas, no sirve para nada. Entonces tenemos una forma de valorar. Su casa vale los 32 millones, ¿cuánto que le dijeron? 31 millones de pesos. ¿De ciento cuánto? 120 metros, ¿qué? 120 metros, le van a dar 31 millones de pesos. Fernando, imaginemos el futuro. Fernando coge los 31 millones de pesos. Y entonces yo digo, bueno, yo con 31 millones de pesos, lo pongo aquí bajo el brazo, me subo las 3 cruces y digo, ¿en dónde compro en la ciudad? Ya no hay dónde. ¿Dónde va a comprar? ¿En dónde va a comprar? ¿Sí? Ni Agua Blanca siquiera. Me queda Agua Blanca. No nada de eso. Por 120 metros.
Sí, y hoy le entregan a usted casas de 42, 41 metros, algo así en el distrito, eso como de 70 y pico millones de pesos. ¿Sí? Es decir, 95 millones de pesos por 40 y pico de metros cuadrados. Ya le están comprando 120 en el centro de Cali por 31 millones de pesos. Oiga, ya Miren las afectaciones que hay. son apartamentos que para que hay. Claro, usted mira las afectaciones que hay. Él se levanta y tiene que ir a pagar los servicios públicos. Camina 5 minutos y ya está en el carro, y ahí paga. No tiene que pagar, no tiene que coger mío. ¿Usted coge mío para el metro? No tiene que coger mío. Ahí está. Que va a pagar el impuesto por allá, pues ahí camina 5 minutos, ahí está. Que va a comprar una crema de tal, ahí tiene los centros comerciales, ahí tiene todo. A pie. Sí. Pongamos en el mejor de los casos que alcanzó para comprar el potrero grande. Ahora sí, pues. Supongamos que le alcance. Ahora, ¿qué hace de potrero grande? Si mira cómo le cambia la calidad de la vida a una persona por una decisión política. Bueno, y la otra que le dicen es, pues si no le quiere ir, pues no le vaya. Vuelva a ser socio del proyecto. ¿Cuánto vale el proyecto? 15.000 millones de pesos vale lo que vamos a construir aquí un edificio de grandes áreas. Usted ponga su acción. ¿Cuánto es su acción? 31 millones de pesos. ¿Sabe lo que significa uno tener 31 millones de pesos en un negocio de 15.000 o 20.000 millones de pesos? Se vuelve dueño de una baldosa de un baño. Entonces es lo perverso de una decisión política. Pero una decisión política que tomó ¿quién? Un ser humano. Eso no es una cosa sobrenatural. Y eso que tomó ese ser humano, ¿cómo hacemos para revertirlo? Pues entonces cambiemos la correlación de fuerzas. Votemos por una propuesta que represente lo que nosotros estamos interesados en que se haga. ¿Qué es lo que queremos nosotros que se haga? Y sobre esa propuesta, que es un mandato ciudadano, queda la obligación, porque es un mandato ciudadano, queda la obligación de que quien salga elegido la tenga que sacar adelante. Y si no la saca adelante, si yo sigo con mi organización, yo les puedo revocar el mandato. ¿Sí me pueden entender? Por norma constitucional, por los mecanismos que tenemos para hacer eso. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es fundamentalmente un nivel de organización y de información. La información no es un problema de universidad. La información no es un problema de los grandes ilustrados. La información es un problema de estar nosotros pendientes de todo lo que pasa, de conversar el uno con el otro, de recoger lo que el compañero percibe cuando sale a trabajar y la compañera percibe cuando sale por otro lado a trabajar. Y entonces encontramos una información suya y una información de ella y nos sentamos como comunidad, nos reunimos como comunidad. ¿Sí? ¿Por qué nos acaban los parques? Lean la historia. ¿Los parques qué eran? Los centros de encuentro de la comunidad. Hoy los parques, lo primero que hacen los parques públicos es dejarlos abandonados para que se conviertan en lugares de inseguridad. Entonces cada día usted tiene menos opción de sentarse en el parque a discutir con los vecinos. Cada día hay menos posibilidades de que nos encontremos como ciudadanos. Cada día nos hacen vías que son mucho más rápidas para que pasen los carros, menos para el encuentro ciudadano. ¿Y qué hacen ellos? Los más poderosos. Pues tienen la facultad, tienen la posibilidad ¿de qué? De construir sus clubes. Entonces los clubes se encuentran, si negocian, entonces lo que dicen a uno. Entonces Armitage se sienta allá en el club campestre, habla con sus amigos y están preparando pues cómo va a hacer el asalto a la alcaldía de Cali. ¿Qué negocios hay que terminar? ¿Quién se sienta allá? Pues los que están interesados en quedarse con esta tierra de Julio Rincón que está valorizando. ¿Quiénes se sientan allá? Los que están interesados en que no se caiga el proyecto del centro de Cali. ¿Quiénes están allá? Los que están interesados en sacar todo lo que ellos suponen que es la competencia a un negocio, que lo construimos con la plata de todos nosotros. Que además las vías son públicas, pero hoy son exclusivas. Y ese negocio solamente lo tramitan unos particulares y ese negocio se llama mío. Ese negocio no es público. Y las calles dejaron de ser públicas. Las calles hoy son privadas, ¿para quién? Para que las operen los dueños del mío. Y pare de contar. Y sigamos haciendo pues cualquier historia en esta ciudad, alrededor de ese tema. Entonces tiene una decisión tomada, que cuando hay posibilidades de un desarrollo, cuando hay posibilidades de un crecimiento económico, cuando hay unas posibilidades de transacciones, lo que dicen ellos es, esto no es un espacio para los pobres. Aquí hay libertad y aquí hay igualdad. Usted quiere montarse en este negocio,
pele cancha como dicen los muchachos. Yo no lo excluyo, pero montar el negocio en el centro de Cali hay que traer mínimo 20.000, 30.000 millones de pesos y venga, socio. No tienen la plata, pues papito, pues hay otras formas de vivir, hacerlo a fondo de Navarro. ¿Sí? Ah, bueno, ya no cabemos ni en el basudo de Navarro. Entonces pasen el puente de Manchito, que ahí está Candelaria. ¿No ve cómo está eso en Candelaria? ¿No ve cómo ha crecido el Candelaria? Ah, listo. Pero es que yo quiero irme con unas tierras que sean más o menos chéveres. Y ahí me han dicho que el sur es un ambiente, un clima como rico, como sabroso. Ya le dijo Patricia, no señor, allá no hay para vivienda de interés social. ¿Usted quiere vivir allá? Pues móntese siquiera mínimo con unos 500 millones de pesos en el bolsillo. Y entonces usted mira todas esas unidades residenciales que están construyendo en la... ¿Okay? Las mejores tierras entonces tampoco son para los ciudadanos, para las personas, tampoco. Entonces solamente es para que tengan plata. Estamos montados solamente sobre los negocios. Nosotros decimos, no señor, estamos demandando que este es un país principalmente de ciudadanos, que esta es una ciudad que está compuesta por ciudadanos, que los ciudadanos son los que hemos construido esta ciudad, que ustedes fueron los que amansaron estas tierras, así como la gente amansó las tierras del distrito, así como los compañeros aguantaron en el centro el desarrollo de esta ciudad. Y cuando hay posibilidades, ¿por qué me expulsan? ¿Por qué nos echan? ¿Por qué no nos integran al desarrollo de la ciudad? La demanda principal es, nosotros necesitamos, tenemos derecho de ser parte del crecimiento que saca una ciudad. Y les comentaba a los compañeros, en México hubo un movimiento muy fuerte ciudadano que le planteó al Estado: nosotros estamos de acuerdo con que se modernice la casa, no estamos de acuerdo con irnos del barrio. Ustedes montaron un movimiento, cambio mi casa, pero no cambio de barrio. ¿Sí? ¿Y qué tuvo que hacer el Estado? Generar los subsidios suficientes para que la gente se pudiera quedar en esa posibilidad de desarrollo. Y eso no es una cosa del otro mundo. Les mostraba a los compañeros, hay un acuerdo, el acuerdo 300 del 2012, del 2010, el acuerdo 300 del 2010. Es un acuerdo que propone el alcalde de Cali y lo aprueba el Consejo Municipal. ¿Para aplicarse dónde? Allá en Ciudad Paraíso, en el Calvario, en el Sucre, en San Pascual. Para aplicarlo allá. ¿Qué dice el decreto? Si usted es dueño de un centrico comercial y usted accede a irse voluntariamente, yo lo voy a exonerar del pago de impuestos de ese comercio durante tantos años. ¿Sí o no? Durante 5 años. Pero si usted se va a ir, ¿sí? Yo no le propongo subsidio a la gente para que se quede. Yo le estoy diciendo, así como le propongo subsidios para que se vayan, yo también puedo proponerle para que se queden. Ah, pero ese no es el interés no son los ciudadanos. Si aquí el crecimiento en altura implica una inversión de tal tamaño, y usted no la tiene, entonces el Estado, ¿qué debería hacer? Pues no lo subsidie para que se vaya, subsidie para que se meta en el negocio. A los que llegan, al que viene a aportar el examinar su subsidio. Es decir, que hay distintas formas de aplicar, fíjate que estamos hablando de los mismos recursos, pero cuál es la decisión política que se toma. Entonces eso es lo que nosotros decimos, eso hay que tomarlo. ¿Y quién lo toma? Por la pregunta que hizo la compañera, ¿quién lo toma? Lo que tenemos que hacer es tomarlo nosotros como ciudadanos. Aquí no va a venir ningún salvador político a reivindicar a nadie. Tiene que ser nosotros mismos que nos asumamos nuestra propia responsabilidad. ¿Para la luz de qué? De una posibilidad que tenemos de tener una representación. Un delegado. Hagan más o menos de cuenta cuando usted tiene un negocio particular, una sucesión, por ejemplo, y usted necesita que haga la sucesión, usted le da poder a un abogado. Pero usted no abandona su derecho. Usted no dice, tenga, haga la sucesión y cuando quiera vuelva. Pues cuando él quiere volver dice, ya hice la sucesión, pero la finca que va a nombre mío. ¿Sí? Entonces, nadie hace eso, ¿sabes? Usted está pendiente porque eso es suyo. ¿Qué decimos nosotros? Lo que le damos un poder a un mandatario, pero para que haga ¿qué? Lo que nosotros le estamos mandando. ¿Sí? Porque nosotros tenemos derecho a esta ciudad. Nosotros somos los dueños de esta ciudad. Nosotros, por norma constitucional, nos dice que la soberanía está en el pueblo. Y el pueblo somos nosotros.
La soberanía no está en quien gobierna. Quien gobierna, dice la Constitución, es un servidor público. Está al servicio ¿de quién? Del pueblo. Lo dice la Constitución. La Constitución no dice, el que queda alcalde es el dueño de la administración. No. Es un servidor público. El presidente de la República, ¿qué es? Un servidor público. Está al servicio del pueblo. Porque la soberanía es del pueblo. El poder es de nosotros. Por lo tanto, nosotros lo que estamos diciendo es, con todos ustedes, con una propuesta que se llama Polo Democrático Alternativo, que les proponemos a ustedes, compañeras y compañeros, que asumamos nuestra responsabilidad de sentir y de adueñarnos de esta ciudad, de sentirnos partícipes de esta ciudad, de sentirnos parte de esta ciudad. Por eso la propuesta de nuestro candidato a la alcaldía es por el derecho a la ciudad. ¿De quién? De todos nosotros. Esa es la propuesta del candidato a nuestra alcaldía, Wilson Arias. Pero no es solamente porque sea Wilson, sino porque es el respaldo de una organización que está comprometida con la comunidad, que está comprometida con el pueblo, pero principalmente que es una organización que está proponiendo a ustedes de una manera concreta unos contenidos que se resumen en esa frase: la ciudad. Consejo municipal, que hace las veces de junta directiva del alcalde, también tenga una correlación de fuerzas que sea diferente, que cambie, que no tengan pones en el consejo municipal. Y no crean que esto es un problema pues de palabras. Cuando la época de la alcalde Apolinar Salcedo, salieron 2 concejales presos. ¿Saben cuáles fueron? ¿Y qué acuerdan de eso? Mauricio Mejía y Córdoba. ¿Por qué? Porque en el sistema de cobertura de educación se embolataron 16.000 millones de pesos. ¿Qué es la cobertura de educación? Educación para estrato 1 y 2. Ellos no les sacaron la plata al ICESI, les sacaron la plata a los de la ladera y a los del distrito. Hace como 5 días sale en el televisor alcalde de Buenaventura con unos funcionarios a montar en avión para la fiscalía. ¿Qué se perdió? La plata de cobertura de educación de estratos 1 y 2. ¿Sí has escuchado la noticia? De estratos 1 y 2 se perdió esa platica. ¿Sí? Para los estratos 1 y 2, mire qué vergüenza tan tenaz en un municipio donde hay casos de pique. En un municipio donde no hay agua potable 24 horas. En un municipio donde no hay energía 24 horas. En un municipio donde pasa el 70% de la mercancía de importación y exportación de Colombia. En ese municipio, con ese nivel de pobreza, con los contrastes, se robaron la plata de la educación. ¿Y cómo lo hicieron? Pues de distintas formas. Un mismo niño aparecía inscrito en distintos colegios. Y otros tenían un poco de niños fantasmas. Nunca encontraron a un niño. Pero cobraban. ¿Y esa plata dónde sale? Del presupuesto de cada uno. Ese tipo de ampones, que los coloco el ejemplo de Cali, les coloco el ejemplo de Buenaventura, y si quieren también les coloco el ejemplo de Bogotá con Samuel Moreno. Y con los nules, y yo les escucharon la mafia en estos días haciendo las declaraciones. Que fue que una decisión, eso no fue un problema de accidente. Se sentaron a pensar cómo hacían el negocio, cómo se llevaban la plata. Una asociación para delinquir, unos perfectos delincuentes con cuello blanco y corbata. Pero como aquí también me han enseñado que somos racistas, yo un negrito por ahí mal vestido que era el distrito, un ladrón. Pero viene el doctor con un saco y está la carreta. Entonces, él no le roba el celular, se le roba la casa. Eso es lo que estamos viendo aquí. Ese tipo de ampones es que si nosotros no podemos volver, no podemos dejar que regresen. Y nos proponemos, y ojalá nuestra decisión permita que hagamos un cambio en la política de este municipio y si podemos de este país. Que tengamos un acompañamiento de concejales que sean comprometidos realmente con la causa. Que tengamos un acompañamiento de compañeros en lo más inmediato que tenemos nosotros que van juntos a administradores locales. Que se comprometan a desarrollar lo que dice la norma. Mínimo, por sesión, 2 cabildos abiertos con la comunidad. ¿Y qué es el cabildo abierto? Reunirse con la comunidad a discutir los problemas de la comunidad, a tomar decisiones sobre lo que la comunidad considera, a informar a la comunidad. Ese es un cabildo abierto.
Y lo dicen, y nunca lo hacen, están viendo nunca habiendo abierto convocado. Entonces, y eso lo dice la norma. Necesitamos que se comprometan con ese tipo de actitudes, con ese tipo de propuestas, y que podamos jalonar entre ustedes y nosotros ese futuro que nosotros queremos, ese que nosotros soñamos, esa posibilidad de que este barrio pueda crecer, se pueda dinamizar, o volverse mucho más hermoso, pero no sobre las costillas de la miseria de nosotros, no sobre las costillas de la expulsión, no sobre las costillas del despojo, del desalojo, de simplemente que ustedes vean que en vez de venir la autoridad a dialogar y a concertar, venga el demás a sacarlos a gases y a bolillar. Esa es la propuesta, esa es la diferencia. Como estamos en campaña, ¿qué decimos? La aceptación política es importante. Necesitamos que las normas salgan del tamaño de nuestros propios sueños. Necesitamos tener miembros de junta administradora local, de nosotros, concejales, de nosotros, entre otros, a Patricia, que ha tenido una condición probada durante estos 4 años. Y en el caso del departamento del Valle del Cauca, pues yo estoy propuesto para la asamblea del departamento. Como estructura política se denomina Polo Democrático Alternativo. Y para conducir desde el ejercicio del Ejecutivo el destino de este municipio, hemos propuesto al compañero Wilson Arias Castillo, que es una propuesta para ustedes, y es realmente que nosotros nos apoyemos de la ciudad, por el derecho a la ciudad. Muchas gracias, compañeros.